Hola y bienvenidos. Hoy descubriremos la verdad oculta detrás de una mujer que, a sus más de 70 años, sigue cantando con una potencia que el tiempo nunca pudo apagar. Te llevaré a través de una vida donde el éxito convivió con heridas silenciosas, traiciones inesperadas y amores que jamás encontraron un final feliz. Esta es la historia íntima y desconocida de Valeria Lynch, la voz que marcó generaciones enteras. Gracias por ver mi video. Te invito a suscribirte al canal para que puedas seguir creando más contenido como este. Detrás de cada nota que Valeria lanzó al mundo hubo un corazón que aprendió a resistir tormentas profundas. Mientras el público veía a una artista imparable, ella luchaba en silencio contra desamores, conflictos familiares y la presión de sostener una imagen de fortaleza absoluta. Su vida no fue un cuento de hadas, sino un viaje lleno de decisiones difíciles, sacrificios y momentos que dejaron huellas imborrables. Mucho antes de convertirse en un icono latinoamericano, Valeria nació como María Cristina Lancelotti en Villa Urquiza, Buenos Aires, en un contexto donde la música argentina estaba a punto de transformarse para siempre. Apenas tenía 14 años cuando tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre: dedicar su vida al arte. Y mientras esa adolescente de rizos rebeldes soñaba con un escenario, un movimiento cultural estaba a punto de explotar. Porque en 1967, con el impulso de músicos como Lito Nebbia y Tanguito, nació el rock en español, un estallido creativo que derribó reglas y abrió un nuevo camino para toda una generación. Valeria, todavía demasiado joven para entender la magnitud de lo que ocurría, ya comenzaba su formación artística, sin saber que terminaría rodeada de quienes escribirían los capítulos más importantes del rock nacional. Su voz, poderosa y distinta, la llevó a los escenarios cuando aún era una desconocida. Y mientras avanzaba paso a paso, presenciaba desde dentro el nacimiento de un movimiento que cambiaría para siempre la identidad musical de su país. Esa cercanía con los grandes creadores, ese contacto directo con la rebeldía y la pasión juvenil, moldeó para siempre su forma de sentir y de cantar. Pero incluso en esos primeros brillos de talento, su vida personal empezaba a llenarse de contrastes. Detrás de cada logro había dudas, miedos, silencios y heridas que con el tiempo marcarían su historia. Lo que hoy conocerás es el lado humano, vulnerable y profundamente real de una mujer que aprendió a transformar el dolor en arte. En los primeros años de su carrera, Valeria comenzó a pulir una identidad que aún estaba en construcción. Mientras otros jóvenes buscaban un camino seguro, ella se adentró en el mundo del teatro y la música con una determinación que sorprendía para su edad. Su formación en canto y actuación le abrió puertas que, en aquel entonces, parecían imposibles para un adolescente del barrio porteño de Villa Urquiza. Allí descubrió que su voz no era solo un talento, sino una herramienta capaz de mover emociones. Su ingreso al musical Hair marcó un antes y un después. El escenario del Teatro Argentino de la calle Bartolomé Mitre se convirtió en su primera gran prueba. Rodeada de artistas que desafían normas y prejuicios, Valeria encontró un espacio donde la libertad creativa era ley y donde las emociones se vivían a flor de piel. El impacto de aquella obra, provocadora y audaz, resonó profundamente en ella y reforzó la convicción de que el arte sería su forma de vida. Mientras avanzaba, su círculo comenzó a poblarse de figuras que años después serían leyendas del rock argentino. Su amistad con Cristina Bustamante la acercó a Luis Alberto Spinetta, quien la visitaba cada día para ver a su novia y pasaba largos ratos charlando con los jóvenes artistas. Valeria recordaba entre risas cómo él decía que parecían hermanos por sus rizos rebeldes. Lejos de imaginar que algún día esas anécdotas serían tesoros de la memoria cultural argentina. La escena porteña de finales de los 60 era un torbellino creativo.
En las noches que pasaba en la cueva, el mítico sótano dirigido por Billy Bond, Valeria absorbía la intensidad de un movimiento que estaban haciendo entre guitarras, humo y sueños. Allí fue testigo presencial de los primeros pasos de bandas como Almendra, mientras Spinetta y sus compañeros ensayaban en la casa familiar en Belgrano. Para ella, aquella cercanía no era glamour, sino una escuela viva donde cada acorde enseñaba una lección. Pero también era una época peligrosa. Las dictaduras militares vigilaban a los jóvenes artistas, cerraban locales y perseguían a quienes se atrevían a romper el molde. Valeria aprendió temprano que dedicarse al arte implicaba coraje. La policía clausuró la cueva varias veces y cada noche podía ser la última. Sin embargo, para ella y para muchos otros, ese riesgo era parte del combustible que alimentaba la creación. Todo ese entorno, mezcla de rebeldía, pasión y vulnerabilidad, moldeó la sensibilidad que años más tarde la convertiría en una de las voces más potentes del continente. Cada ensayo vivido en esos sótanos, cada conversación con los pioneros del rock, cada aplauso en los primeros escenarios dejó una marca que nunca desaparecería. Su historia recién comenzaba y el mundo aún no imaginaba lo que Valeria sería capaz de construir. A comienzos de los años 70, el destino comenzó a mover las piezas que llevarían a Valeria a un lugar impensado. El talento ya estaba allí, pero faltaba la oportunidad adecuada. Esa oportunidad llegó cuando Alejandro Romay, una de las figuras más influyentes del espectáculo argentino, escuchó su voz por primera vez. Aquel encuentro no fue inmediato ni milagroso, pero sembró la semilla de una futura transformación profesional. El verdadero impulso llegó cuando Héctor Caballero la descubrió cantando rock en un local porteño. Él no solo vio en ella una intérprete poderosa, sino una artista capaz de trascender géneros. Le propuso explorar un camino distinto, el de la balada romántica, un terreno donde su voz encontraría una resonancia mucho más amplia. A Valeria le costó aceptar el cambio, pero entendió que aquel salto era la puerta hacia algo mayor. Ese giro artístico definió su destino. En 1977 lanzó su primer álbum, con una portada diseñada por su amigo Horacio Fontova que aún conservaba el espíritu underground de sus inicios. El disco no solo le dio visibilidad, sino que la posicionó en un mercado donde su nombre comenzaba a crecer. Durante esos años, sobrevivir como músico no era fácil y ella lo sabía mejor que nadie. Había pasado noches infinitas en sótanos, cantado sin cobrar y aceptado trabajos que apenas alcanzaban para vivir. Ese inicio duro le dio la fortaleza necesaria para enfrentar lo que venía. La consagración definitiva llegó en 1982 con Mentira. Un éxito rotundo que cruzó fronteras y la instaló en el mapa internacional. Después vinieron Me das cada día más. Qué ganas de no verte nunca más y una cadena de canciones que se convirtieron en himnos sentimentales para millones de personas. Su voz, intensa y desgarradora, conectaba con historias de amor, rupturas, esperanzas y desengaños. No solo interpretaba canciones, las vivía. Los escenarios de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia fueron testigos de una artista que se reinventaba en cada show. Su versatilidad, su presencia escénica y su magnetismo hicieron que su nombre se consolidara como uno de los más importantes de la música en español. Incluso Papo, ícono del rock, la invitó a su programa de televisión a finales de los años 90 y confesó en privado que tenía una de las mejores voces del género. A Valeria aquello le causaba gracia, pero también confirmaba que su lugar en la historia ya era innegable. Tras un tiempo lejos del estudio, regresó con el álbum Todo o Nada, que alcanzó disco de oro y la llevó de gira por gran parte del continente. Su reinvención no era solo musical, sino personal. Cada proyecto parecía impulsarla hacia adelante, recordándole por qué había elegido esta vida.
y aunque el éxito continuaba creciendo, la historia que nadie veía era la de una mujer que luchaba para sostener su identidad en medio de presiones, viajes interminables y expectativas que aumentaban sin pausa. Aún así, nunca dejó de avanzar. Cada escenario que pisaba reforzaba la sensación de pertenecer a un lugar al que había llegado con sacrificio, esfuerzo y una determinación inquebrantable. En esta etapa, Valeria no solo construyó una carrera, sino un legado. Su voz atravesó generaciones, sus canciones se convirtieron en parte del paisaje emocional de millones y su fuerza escénica marcó un estándar que pocas artistas pudieron igualar. Mientras su carrera ascendía sin frenos, la vida personal de Valeria se volvía un territorio mucho más complejo. Su búsqueda del amor, tan intensa como su relación con la música, estuvo marcada por un recorrido lleno de quiebres, desencuentros y momentos que la obligaron a reconstruirse una y otra vez. Para un artista que cantaba sobre la pasión y la vulnerabilidad, enfrentar sus propias heridas resultaba un desafío mucho más profundo que cualquier escenario. Sus relaciones sentimentales dejaron marcas visibles y otras que solo ella podía sentir. Con Miguel Ángel Abud vivió una historia que comenzó con ilusión y terminó con discusiones acumuladas durante años, desembocando en una separación que llegó incluso a los tribunales. Para ella, aquel vínculo fue un aprendizaje doloroso. Reconocería más tarde que no se había tomado el tiempo para sanar antes de empezar algo nuevo. Y en ese descuido emocional, las traiciones se volvieron inevitables. Aquel capítulo dio paso a uno todavía más intenso con Héctor Caballero, con quien compartió casi 2 décadas de su vida. Fue una relación que nació en medio de turbulencias, creció con complicidad y terminó con 2 hijos como testimonio de un amor que, aunque profundo, no logró sostenerse. Allí Valeria conoció las luces y sombras de amar a alguien que también vivía bajo la presión del espectáculo. Y cuando los cimientos se quebraron, tuvo que aprender a sostenerse sola mientras intentaba mantener el equilibrio familiar. La separación de su tercer esposo, Cao Bornes, marcó uno de los momentos más difíciles. Lo que comenzó como un vínculo cálido y prometedor terminó en un conflicto legal desgastante, donde los reclamos económicos y las tensiones cotidianas desdibujaron cualquier afecto. La situación dolió aún más cuando Tess, la hija de Bornes, con quien Valeria había construido una relación casi maternal, tomó distancia en medio del conflicto. Sentirse traicionada por alguien que había amado como familia dejó una herida que tardó en cerrar. Sin embargo, en medio del caos emocional surgió un nuevo capítulo. Mariano Martínez, guitarrista de Ataque 77, entró en su vida de manera inesperada. Lo que comenzó como una colaboración musical terminó convirtiéndose en una conexión real, genuina y profunda. La diferencia de edad no fue un obstáculo para él. Valeria tuvo dudas, pero él respondió con firmeza que la edad solo existe en el papel, no en la vida. Con él encontró un amor más sereno, basado en el respeto mutuo, la admiración artística y la voluntad de construir un presente compartido. Al mismo tiempo, su carrera seguía creciendo con una fuerza que desmentía cualquier límite. Subió al escenario del Teatro Colón con un concierto sinfónico que la consagró nuevamente frente a un público que la adoraba. Llenó el Gran Rex con miles de personas que coreaban sus éxitos. Volvió a México después de más de 30 años, como si el tiempo jamás hubiera pasado. Cada logro era una reafirmación de que la pasión puede sostener una vida entera cuando se abraza con honestidad. La pandemia no detuvo su impulso. Desde su casa, cantó para millones a través de las redes, recordando que la música también es un refugio cuando el mundo se detiene. Además, dedicó parte de su vida a formar nuevas generaciones con una red de escuelas de música que se expandió por Argentina y Uruguay. Para ella,
Enseñar era una manera de devolver al arte todo lo que el arte le había dado. Hoy, con más de 4 décadas de trayectoria, Valeria Lynch representa una historia de resiliencia, talento y transformación. Enfrentó traiciones, separaciones, conflictos legales y desilusiones, pero nunca permitió que nada apagase su voz. Transformó cada herida en una interpretación, cada caída en un nuevo comienzo. Su legado no solo está en sus canciones, sino en la fuerza con la que eligió seguir adelante. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué mantiene viva a una artista después de tantos triunfos y tantas batallas? La respuesta está en la conexión poderosa que tiene con su público. Ese público que la acompañó en todas las etapas, que convirtió sus canciones en banda sonora de sus vidas y que sigue levantando la mano para verla por primera vez. Para Valeria, ese amor es el motor que la impulsa a seguir creando, a seguir reinventándose, a seguir subiendo al escenario con el mismo fuego que tenía cuando era una joven de rizos rebeldes. Su historia aún no está terminada. Cada disco, cada concierto y cada nuevo proyecto demuestra que todavía tiene capítulos por escribir. Su vida es una prueba de que la pasión auténtica no envejece y que la fuerza interior puede sostenerlo todo. Y mientras esa voz siga vibrando, Valeria Lynch seguirá iluminando el camino de quienes encuentran en su música un abrazo, una herida, un recuerdo o una esperanza.